salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Padre, gracias te damos por este día, gracias Padre te damos porque estamos aquí en tu casa, Padre, para alabarte, Padre, para adorarte, Padre, y para recordar que porque tú vives, Padre, nosotros vamos a triunfar mañana. Gracias, Padre, te damos por estos bellos himnos, Padre, que desde hace muchos años no cantaba, pero gracias te doy por ellos, Padre, porque siguen siendo igual de bellos que la primera vez que los canté. Te pedimos, por favor, que tú bendigas este servicio, Padre, que tú bendigas a los hermanos, a los que vienen en camino, y Padre, por favor, que nos acompañes el resto de esta tarde. El amor de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar aquí. Es el día en que el Señor creó para escuchar su palabra. Para aquellos que nos están viendo por las redes sociales, les anticipo que hoy vamos a aprender mucho acerca de la iglesia y la obra misionera. De hecho, hermanos, hay mucho que aprender acerca de la iglesia, de las responsabilidades que tienen los miembros de la iglesia, del alcance que tiene. La semana pasada estuvimos hablando de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces, de pronto no sabemos qué es la iglesia y por lo tanto no nos comportamos como tal. Pero hoy vamos a aprender, hermanos, acerca de la iglesia y la obra misionera. La obra misionera, hermanos, es algo que nuestro Señor lo instituye, Él en la Gran Comisión. Pero algo curioso, hermanos, de pronto, porque Él dice nada más, dice, por lo tanto, id y hacer discípulos, id. En ningún momento dice, yo les voy a dar. En ningún momento dice, no se preocupen, yo les doy y después van. O después mandan. En ningún momento lo dice eso en el versículo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Él, al decirnos, ya son creyentes ustedes, ahora vayan, porque hay muchos que necesitan oír mi nombre. Y hay un versículo, hermanos, que lo vamos a ver, donde bien claramente dice
que no va a llegar el fin hasta que se haya predicado el mensaje. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que es imposible parar la obra misionera porque es un mandato, pero también Él es el mismo el que lo sustenta. Así que antes de empezar, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos abra los ojos, la mente, para entender qué es la iglesia, porque de pronto le digo que no sabemos qué es y pues no sabemos cómo actuar en la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este día que nos das. Gracias por la lluvia, Señor, la necesitamos. Pero también, Padre, te pedimos por aquellos que están sufriendo por lo mismo, por la lluvia, en el sur de California y seguramente en otras partes, Señor. Bendice a aquellas personas que están sufriendo. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a entender cuál es tu mensaje, la obra misionera. Estamos, Padre, entendiendo qué es la iglesia, cómo funciona, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no tengo que hacer y qué es lo que sí tengo que hacer. Bendice, Padre, este mensaje y sé tú quien habla, Padre, no solamente a los que estamos presentes aquí, sino a los que nos escuchan en las redes sociales y los que posteriormente ven las grabaciones de este mensaje, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a aprender hoy mucho, hermanos, así que esté dispuesto, su lápiz, su papel para anotar la iglesia y la obra misionera. Vamos a partir de aquí, hermanos. ¿Qué es la obra misionera? La obra misionera es esa responsabilidad que tiene la iglesia de salir. Es decir, nosotros, hermanos, ya conocimos del Señor, ya tuvimos el privilegio de que alguien pasara horas hablándonos del Señor. Seguramente hubo maestros en nuestro caminar, hermanos en la fe que se desvelaron para ir por nosotros a la casa, para darnos un ray, para despertarnos, hubo gente que invirtió en nosotros para que nosotros el día de hoy estemos aquí, hermanos. Pero no somos los únicos, hay gente allá con la misma historia que nosotros, que seguramente es importante que alguien les hable. ¿Y quién va a ser? Pues los que ya sabemos. No va a ir alguien que no sabe, si nosotros, los que ya sabemos, somos los encargados de ir. Vamos a ver qué dice la Gran Comisión. Mateo 28, este es un versículo, hermanos, que todos los creyentes lo hemos oído, sabemos de qué habla y dice la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estaba con sus apóstoles. Fíjense, es un mensaje que le está dando, no en el sermón del monte donde todos estaban creyentes, no creyentes, judíos, no judíos, gentiles, no. Está hablando a sus discípulos, es decir, es un mensaje directo a todo aquel que lo conoce a él. Y ahí estamos usted y yo. Acuérdense, hermanos, pónganme atención aquí, hermanos, que en la interpretación de la palabra, siempre que usted tenga su Biblia, hay dos mensajes que usted tiene que aprender. Uno es el mensaje que está dando, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Según Timoteo, ya lo sabemos, toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, uno es el mensaje que ya tiene para ese público en especial, es decir, si el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, pues ¿cuál es el mensaje que le está dando a la iglesia de Éfeso? Pero también hay otro mensaje, porque dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que hay otro mensaje que yo lo puedo aplicar a mi vida el día de hoy, aunque no sea Éfeso, sea Oakland, sea Acapulco, sea Argentina, sea donde sea. ¿Cuál es el mensaje que hay para este público y cuál es el mensaje que lo puedo aplicar al día de hoy? A eso se le llama hermenéutica, la interpretación del texto. Y la interpretación tiene dos escenarios. Acuérdense, hermanos, siempre. Uno es el que Dios le está dando en el momento, el que el salmista habla, el que dice Salomón a Proverbios, el que dice, ese es uno, hermanos, pero el otro es, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí? Hoy domingo, ¿cuál es tu mensaje? Si usted entró aquí, hermanos, espero que venga con la intención de aprender. Si no viene con la intención de aprender, hermanos, está perdiendo su tiempo. Hoy venimos, hermanos, a aprender algo. ¿Qué es lo que le dijo a sus apóstoles? ¿Y cuál es el otro?
¿Cuál es el otro mensaje que hay? ¿Qué es lo que me dice a mí? Son dos mensajes, hermenéutica. La interpretación del texto. Oh, eso se lo dijo a sus apóstoles. Ellos caminaron. No, hermano. Hay dos mensajes. Uno, el que se aplica al momento, y otro es el que me lo dice a mí. Habacuc, aunque la higuera no dé frutos. Ah, pero es que Habacuc con los caldeos batallaba. No. ¿Qué es lo que te dice a ti, hermano? Aunque la higuera no dé frutos, aunque no tenga trabajo, aunque haya enfermedad, ok. Uno es el mensaje que lo da en el contexto y otro es el mensaje que me da a mí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que sirve para hablarle en ese momento, sirve para hablarme a mí hoy en el 2024, pero ¿qué creen, hermanos? Ese mismo texto le va a hablar a alguien en 50 años, ¿no? Sí. Entonces, véanlo siempre así, hermanos. Este es un mensaje que Jesús le está dando a sus apóstoles. Repito, no se lo está dando, por ejemplo, en el Sermón del Monte. No. Ahí había de todas las naciones. No. Aquí está con sus apóstoles. Aquí está con los 12. En este caso con los 11, o si ya estaba Matías. Pero ahí está nomás con ellos, hermanos. Aquí estamos en la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene el gran mandamiento. Por tanto, ¿qué dice? Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí, fíjense aquí lo que está en diferente color. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no dice, yo les voy a dar para que vayan. Yo les doy para su pasaje. Yo les doy para que manden regalos a una iglesia que esté en ese. Aquí no dice eso. Él nomás dice, vayan. Yo voy a estar con ustedes. Entonces, lo bonito de la gran comisión, hermanos, es que Él manda cuando dice, id a hacer. Pero lo más precioso que tiene la gran comisión es no solamente que Él manda, sino que Él sostiene. Muchas veces, hermanos, se trata de dar una cooperación. No es igual el que tiene 1000 como el que tiene 50, ¿o sí? No. Qué bonito, con el que tiene 1000 dice yo pongo la mitad. Porque el que manda puede dar esa oportunidad de sostener, porque no es igual. Pero usted algo puede hacer. Pastor, yo no tengo trabajo. Pero puede orar. O bueno, yo no tengo, pero si me paga mi pasaje yo voy. O tú puedes ir. Puedes ir, puedes orar. Yo no puedo dejar mi trabajo. Entonces puedes dar. Es decir, todos podemos hacer algo. Lo importante, hermanos, es obedecer, porque es un mandamiento para toda iglesia, sea en El Salvador, sea en Argentina, que ahora ya nos escuchan los hermanos en Argentina. Puede ser donde sea, pero lo importante es obedecer el mandato y de hacer. ¿Y él qué dice? Yo estoy con vosotros. Observen ese versículo porque más al rato vamos a ver otro, donde él confirma que él está con su iglesia para hacer la gran comisión. La gran comisión no la va a hacer la vecina, hermanos. Es más, ya ni me saluda, creo. La vamos a hacer nosotros los que estamos aquí, los que hemos creído en nuestro Señor Jesús. La autoridad suprema de Jesús no solo define la gran comisión, sino que también la sustenta. Es lo precioso, hermanos, de la gran comisión, porque es lo que garantiza su cumplimiento. ¿Ven esa parte, hermanos? No solamente Él manda, pero Él la sustenta, y con eso, ¿qué pasa, hermanos? Se garantiza que sí se va a hacer. Entonces, hermanos, pongamos atención porque de pronto decimos, es que no podemos, es que somos muy poquitos. Más tarde, hermanos, les voy a enseñar una fotografía que me encantaría que vieran para inspirarse. No se me distraigan, aquí estoy. Para que se inspiren, hermanos, de que la obra misionera no es que se haga con la bolsa, se hace con el corazón. De verdad, hermanos. Nosotros con lo que hicimos con El Salvador, hermanos, ninguno de nosotros se quedó sin comer, ¿o sí? No, y se hizo la obra misionera porque sentimos esa responsabilidad.
Así que no solamente Dios nos manda, nos sostiene y eso garantiza el cumplimiento. Ahora, quiero que vean aquí, hermanos, la confesión de Pedro. Ya les hablé de la gran comisión. ¿Cuál es el contexto aquí de la confesión de Pedro? Para que me entiendan el contexto y entonces entendamos el texto. Aquí le pasa que le dicen, Jesús les pregunta, otra vez está hablando con sus discípulos, hermanos, no está hablando con el pueblo cuando hablaba ahí frente a las multitudes, no, está hablando con sus discípulos y le dice, ¿y quiénes dicen que soy? Y le contestan sus discípulos. Dice, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que Isaías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Primero dice, ¿y qué dicen ellos? Oh, dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Isaías. ¿Y qué dicen ustedes que soy? Ay, yo creo que se fueron. Pero Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Observen el texto, hermanos, porque si no, no entendemos cuál es el verdadero mensaje. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, si observan en la comisión, dice, yo. Cuando, hermanos, si usted me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo le voy a dejar afuera de la casa una caja con verduras y todo eso. Yo se lo voy a dejar. Yo sí creo, porque la conozco. Entonces yo voy con la seguridad de que va a estar. Porque me dice, yo. Eso me da mi seguridad. ¿Sí me explico, hermanos? Porque, hermanos, nunca pierda su palabra. Lo más valioso que una persona tiene es su palabra. Si usted promete algo, cúmplalo. Porque si no lo cumple, no vale su palabra. Aquí dice él, yo estoy con vosotros. Yo te digo, Pedro. ¿Se acuerda cuando le dice Moisés, ¿y quién eres tú? Yo. Da una seguridad del yo te lo digo, yo te prometo, yo te ayudo, yo. Fíjense lo que dice en el 18, hermanos. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la piedra? No es Pedro como persona, es la confesión que hace Pedro. Porque lo que dice Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón Pedro. Sobre eso edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre esa confesión. Todos los que estamos aquí, y seguramente muchos de los que nos están escuchando, han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Sobre esa piedra se edificará la iglesia. Sobre esa confesión. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque un día confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y aceptamos a nuestro Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un día lo aceptamos como quién es Él, el Hijo del Dios viviente. Ahora sí vemos, hermanos, cuando le dice sobre eso, porque no dice, porque eso no te lo dio ningún mortal sino mi Padre. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra, la confesión que acaba de hacer, edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Por qué primero les traigo la gran comisión y ahora la confesión de Pedro, hermanos? Porque Jesús manda a sus discípulos al hacer la gran comisión, y yo estaré con ustedes. Segunda, en la confesión de Pedro dice, yo edificaré la iglesia. ¿Quién va a hacer esta iglesia, hermanos? Usted por más que quiera, no va a poder traer a los que usted quiere. Él edifica su iglesia. Por lo tanto, hermanos, es un privilegio estar aquí sentados esta mañana. Él nos trajo, hermanos. ¿O no? ¿O usted un día dijo, ahora sí lo sigo? No. Un día nos quebrantó y queríamos, pero un día dijimos, sí, Señor, me rindo
y de ahora en adelante te sigo. Entonces, Él edifica su iglesia, porque hay veces decimos, ¿y ahora qué más hago para que vengan? Ora por ellos, pero el único que puede edificar su iglesia es Él. Ora por ellos. Estando aquí vamos a hacer cosas para crecer nosotros, pero para que su iglesia crezca, solamente Dios es quien lo puede hacer. Y ahorita lo vamos a confirmar, hermanos, pero Él dice, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi casa. Yo, otra vez, yo voy con ustedes, yo voy a edificar la iglesia. En 1 Corintios 3, 5 y 9, aquí nos dice, hermanos, una vez, Dios está con nosotros, Dios edifica la iglesia, pero aquí Pedro, cuando él va a la iglesia de Corinto, le hablan de un tal Apolos que andaba por ahí predicando y decían, es que nosotros somos de Apolos y otros son tuyos. Y dicen, no, espérense, dejen aclarar. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Algunos de ustedes creyeron por algún pastor que les habló hace 10 años o hace 15 años, ¿no? Por ellos oímos por primera vez. Alguien nos habló hace 20 años, o 25 años, o 10 años. Alguien. Servidores por los cuales de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y dice el apóstol Pablo, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, nuevamente, dice Jesús cuando habla con Pedro, yo plantaré mi iglesia. Yo doy el crecimiento. Todo depende de Él, hermanos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Yo estoy aquí para servir. Dime qué hago. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermanos, ¿qué siente usted cuando alguien que usted le habló algún día de la palabra, un día lo ve que ya va con su Biblia? ¿Qué siente, hermano? ¡Wow! Esa recompensa nadie se la quita. ¿Quién te la puede quitar? Nadie. Cada uno recibe su recompensa. Cuando alguien le habla a otra persona del Señor y ve cómo sigue su camino, ¿quién le quita eso a usted? Nadie. Y usted lo sabe, hermanos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo me acuerdo una ocasión, hermanos, en una iglesia que yo asistí hace muchos años. Primer servicio que fui, entregaron reconocimientos y me impactó que le entregaron el reconocimiento a una hermana que limpiaba la cocina. Dije, qué bonito, porque todos somos importantes en la obra, hermanos. Uno enseña, otro predica, otro organiza los convivios, otro... Estaba yo en el seminario en enero, ¿no? Y me dice, oigan, dice, fue una iglesia que, ¿qué creen? Había una persona encargada de las fiestas. Le digo, sí, nosotros también tenemos. Dice, ¿tienen ustedes? Oh, sí. Ella se organiza de los convivios. Dice, yo nunca había visto eso. Dice, nosotros funcionamos de diferente. Ah, no, le digo, hay alguien que se encarga. Que sí, hay veces, una ocasión hubo como 6 pastas del mismo sabor, pero bueno, falló ahí, un tache, pero la mayoría son palomitas. Pero hermanos, es tan importante la hermana que de pronto trae comida para compartir, la que hace el aseo, el que enseña. Todos somos importantes, hermanos. De alguna manera todos ayudamos. El problema es el que no hace nada. Porque tiene que preguntarle, Señor, ¿qué puedo hacer? Dime, porque yo puedo hacer algo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Al final, ya que acabe la grabación, les voy a hablar de la invitación de que me hicieron para hablar con unos hermanos. Soy colaborador. Eso es todo, hermanos. Colaborador. Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes son el resultado del trabajo de Dios. Yo soy el resultado del trabajo. ¿O no, hermanos? Sí. No éramos así hace 15, 20 años. No, Dios nos libre de haber sido así, hermano. Sí, no, hermanos. Que hubiéramos seguido siendo como hace 10, 20 años. Corrijo ahí. No, hermanos, Dios ha ido trabajando con nosotros. Carácter, nuestros miedos, nuestras emociones, nuestro conocimiento de la palabra, el entendimiento y aplicación de la palabra. Todo eso, hermanos, somos labranza de Dios. Somos edificio de Dios. Ya ven cómo vamos hilando ahí, hermanos. La gran comisión es la iglesia. El crecimiento lo hace Dios. Dice el apóstol Pablo. No. No es que Pablo, no es que Apolos, unos son de Apolos, otros son de Pablo, no. El crecimiento lo ha dado Dios y ustedes son el edificio, la labranza de Dios. Usted, hermano que me escucha, es resultado del trabajo que Dios ha hecho con usted. Entonces, somos bendecidos en formar parte de la iglesia, hermanos, ¿sí o no? Sí, pero también tenemos responsabilidades, por lo tanto. No nada más es de que, ay, qué bueno que me vieron, ¿no? No, hermano, ¿cómo qué bueno que la vimos? Qué bueno que la vimos para recordarle de sus obligaciones. Sino de que ya llegué y tómense fotos conmigo. No, hermanos, no. Somos responsables como iglesia, hermanos. En Mateo 24, vamos poniendo todo esto, hermanos. Está hablando de lo que va a pasar al final de los tiempos, señales del fin. Dice, está hablando aquí nuestro Señor Jesús de los últimos tiempos. Pero fíjense aquí lo importante. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto dice que un día va a pasar. Y de pronto parece que es hoy, ¿no, hermanos? Que no quieren saber de nosotros, no quieren saber, por causa de que somos cristianos, muchos nos rechazan. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿Cuántos creyentes, hermanos, por las tribulaciones que hay, qué pasa? Se alejan. Ya no vienen, se desaniman. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, de pronto yo veo todo lo que anda ahí en las redes y pasando en el mundo, que de verdad uno dice, ¿esa no es la iglesia de Cristo? ¿Quién les dijo que era eso? La iglesia es enseñar el evangelio. Pero ve uno tanto falso profeta, hermanos, y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos creyentes ya no son los mismos como cuando conocieron de Jesús. ¿Se acuerdan cuando conocieron de Jesús, hermanos? Yo me acuerdo. ¿Qué hay que hacer? ¿Puedes el jueves ir sí, yo me salgo de mi trabajo y me voy rápido. Órale, pues, vamos. ¿Ya comiste? No, ahorita comemos. No se preocupe, vamos. O yo compro los burritos, ese primer amor que era tan precioso que uno no se cansaba, hermanos. Pero el amor, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí va el mensaje, hermanos. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos conoce usted que ya se desanimaron? ¿Por qué? Por lo que sea. Pero hermanos, persevere, hermanos. Yo me impacté cuando los hermanos de American Indian en su aniversario dijeron, dice, me acuerdo, dice, cuando éramos 4 y no cerramos el templo. Y yo me quedé pensando, hermanos, si ustedes hubieran cerrado en ese día, nosotros no estuviéramos aquí. Pero 4 aguantaron. Y yo no sé, tuvieron que haber pagado taxes, impuestos, agua, luz, todo entre 4. Si no es de que somos 4 y bendícenos Dios y tú pagas,
No, pues uno tiene que salir adelante. Y cuando ellos dijeron, dice, éramos 4, y yo dije, gracias hermanos, porque ustedes aguantaron, nosotros estamos aquí. 14 hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Eso le está diciendo el Señor Jesús, en todo el mundo. ¿Y qué dice? Para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice al final? Y entonces vendrá el fin. Tiene que proclamarse el evangelio, hermanos. Y entonces vendrá el fin. El Señor no quiere que haya gente que no haya escuchado del evangelio. ¿Quién les va a hablar del evangelio, hermanos? Nosotros que conocemos el evangelio. Que nos oigan o no nos oigan, que nos pongan cara, eso ya es otra cosa, hermanos. Pero su obligación es hablarles del evangelio. ¿Cuántas ocasiones yo platicando en mi trabajo voy a las compañías y les hablo y me dicen, es que yo no sabía eso? Hermanos, nuestro lenguaje cristiano de domingos, hay mucha gente que no nos entiende. De verdad, no lo entiende. Algo que para nosotros es sencillo, como decir los últimos tiempos, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué es eso? O nacer de nuevo. Muchos términos que como cristianos los manejamos bien, hay gente, o no les ha pasado, hermanos, que les dice a la gente, es que no entiendo eso. Es nuestra obligación, hermanos, enseñarles. Hasta que todo el mundo sepa, entonces vendrá el fin. Por eso muchos teólogos dicen que nosotros mismos estamos retrasando los últimos días, porque no vamos a enseñar. Si a duras penas venimos. Ahora, ir, que es la gran comisión, son las misiones. Es salir afuera de estas paredes. En una ocasión, en algún evento que fuimos con mi esposa, les decía, es que somos una iglesia pequeña, y les hablaba yo de las misiones, y dice, ¿y quién te dijo que eres pequeña? Dice, si ya fueron a otros países. Y dije, sí es cierto, no fuimos personalmente, pero sí con nuestras ofrendas, sí con lo que mandamos. Entonces, hermanos, no nos vayamos con eso de que no podemos hacer la gran comisión. Ahora, ese último versículo, hermanos, ¿se acuerdan? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se acuerdan de ese? Ok. Este versículo, hermanos, es imposible que la labor misionera no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios mismo. No solamente es un mandato, sino dice, yo voy a ir con ustedes. Por lo tanto, es imposible que la labor misionera no se lleve a cabo. Segundo, nada ni nadie puede impedir que esto suceda. ¿Por qué? Porque la obra misionera se tiene que hacer. Dios nos está dando el privilegio de ser parte de la obra misionera, hermanos. Ser parte de misiones es un privilegio, hermanos. Me acuerdo una ocasión que fuimos a llevarles unas despensas a los homeless. No sé si aquí estuvo, eso fue hace como 10 años tal vez. Y fuimos, y al final ya se habían acabado las bolsas, íbamos a la casa, ya rumbo a la casa y encontramos una persona en su silla de ruedas y ya no llevábamos bolsa. Hacía frío y Nicole le dice, le voy a dar mi chamarra. Y yo me la quedé viendo y dije, pero quiso dársela y se le dio su chamarra. Pasaron los días y un día íbamos en el carro y en un stop, en una señal de tráfico, un semáforo, nos paramos y justo ella iba pasando con su silla de ruedas y ¿qué creen? Llevaba la chamarra y dice Nicole, mira mi chamarra. ¿Quién le quita ese gozo, hermanos? Usted cuando algo da, ¿quién le quita ese gozo? Cuando nos manden fotos del Salvador y veamos, mira el que le mandé. O aunque no lo vea, que no hubo foto de lo que usted mandó. Pero el gozo, hermanos, eso es misiones. Eso es misiones. Dios nos está dando el privilegio de ser parte de la obra misionera. ¿Cómo se hacen las misiones, hermanos? Con las rodillas de los que oran,
con las manos de los que dan, con los pies de los que van y con las iglesias que los envían. La obra misionera, hermanos, no se hace solo. Yo sé que de pronto usted puede tener un grupo al que usted apoya, sí, eso es algo personal. La obra misionera como iglesia es diferente, es de un alcance donde la iglesia manda, es una obligación de la iglesia. Yo creo que de pronto todos tenemos ese corazón para compartir con alguien, pero la iglesia es su responsabilidad, hermanos, la obra misionera. Ahora, hay iglesias que son muy generosas en planificar sus misiones, los lugares a donde va. Ya dice, este año vamos a hacer esto, y se programa, y se planea, y se hace todo, y al final del año se cumple el objetivo. Ya tienen 3. El joyero misionero lo aprendimos nosotros de una iglesia de Torrance, una iglesia coreana. Fuimos, nos invitaron a los jóvenes, hasta también como 10 años, no sé cuántos o más. Fuimos y anunciaron sus misiones como a 8 países. Y yo decía, ¿y cómo le hacen? El joyero misionero. Igualito, pero en grande. Claro que ahí son 1000, no sé cuántos eran. Entonces imagínense, dice, no, nomás ponen uno, eso es todo lo que pedimos. Aquí me asomo, está vacío. Hermanos, es un llamado de atención, hermanos, porque las misiones se hacen con eso, no se hacen de otra manera, hermanos. De poquito, juntos, se multiplica. Yo decía, ¿cómo lo hacen todo eso? Bueno, joyero misionero, 1 por persona, pero multiplíquelo. Si todos fuéramos fieles, ¿cuánto habría ahí? Es para hacer conciencia, hermanos, son formas de trabajar. Así que eso se hace con esto. Ahora, aquí necesito, hermano, que abra su Biblia. Este texto no lo tengo, porque esto sí nos habla a cada uno de nosotros, hermanos. Mateo 25. Mateo 25, del 14 al 30. Es algo precioso, hermanos, pero es fuerte. Es algo precioso, pero es fuerte. Mateo 25, del 14 al 30. ¿Listos? Si usted tiene, si en su Biblia tiene esos textos que son en rojo y en negro, se van a dar cuenta que están en rojo. ¿Por qué? Porque son palabras que nuestro Señor Jesús habló. Y esta es una parábola. Dice, estamos capítulo 25 del 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también
El que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, aquí puedo sacar 3 mensajes, pero lo estoy utilizando, hermanos, para cerrar. Si observaron, hermanos, al que le dio 5, ganó otros 5, tenía 10. Al de 2 tenía 2, tenía 4. Al de 1 se lo quitó y se lo dio al que tenía más. ¿Por qué de pronto alguien que ya recibe mucho del Señor sigue recibiendo? Porque da. Y de pronto el Señor les sigue dando. Pero ya tiene 10. No, ¿sí lo leímos aquí, hermanos? Quítenselo. No dáselo al de 2. O a uno que no le di. Dáselo al que tiene más. Usted quiere tener más, hermanos. Sea fiel en lo poco. Dígale al Señor: Señor, ¿qué hago yo con lo que me diste? No sea que vaya a llegar, hermanos, que llegue con el Señor y lo que te di, por eso es que estaba ocupada, ya viste que estuvo dura la cosa, estaba yo enferma y preocupada. Hermanos, todos hemos pasado por estaciones bien difíciles. Todos. No hay excusa. Lo que esté pasando no la excusa de decirle: Señor, lo que tengo de mí, úsame. Úsame, Señor. Tú sabes, o sea, a ti no te voy a engañar, Señor, que no tengo. Porque si hay alguien que lo sabe, eres tú. Dime, ¿cómo te puedo servir, Señor? O al revés: Señor, tengo suficiente. Tal vez me escuche alguien que tenga suficiente. Lo mismo: Señor, yo no te puedo engañar porque sí lo tengo. Dime cómo te puedo servir. ¿Sí vemos el mensaje, hermanos? Al que de uno, hermanos, el único, se lo quitó. Y no solamente eso, lo regañó. Inútil. Dáselo al que tiene más. ¿Y ahora va a tener 11? Ahora va a tener 11. ¡Wow! Hermanos, yo quiero ser ese. 11, 12, pero que me lo dé Él. Y es bonito cuando el Señor da y da y da. ¿Por qué? Ahí está, hermanos. Pero repito, de ahí pueden salir mensajes. Pero si vemos, hermanos, de pronto decimos: pues no sé qué hacer. No sabe qué hacer con el joyero, se lo explico con piedritas si quiere, pues. Con piedritas se lo enseño el joyero nomás. Con eso empezamos un mes. Ya entendí el joyero, pastor. Excelente. ¿Qué quiere que sigamos ahora? Hermanos, hay cosas que no necesitan mucho para explicar, ¿o sí? No, pero ¿qué es lo que pasa? Que de pronto nosotros escondemos el talento y en lugar del otro que lo puso a trabajar. Vamos entendiendo, hermanos, la gran comisión, la obra de las misiones, la responsabilidad como iglesia, la promesa que nos anima, consuela y fortalece en el cumplimiento de la gran comisión.
este versículo, hermanos, no se les olvide. Cuando Él les dice, por lo tanto, toda potestad se me ha dado. Por lo tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Señor y enseñándoles. Pero viene su promesa. ¿Qué dijo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. ¿Por qué dice hasta el final del mundo? Porque en otro versículo dice que hasta que no se proclame el Evangelio en todos los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Por eso Él dice, voy a estar con ustedes hasta el último momento. ¿Por qué? Porque hasta el último momento se va a proclamar. Hermanos, tal vez a nosotros nos cuesta mucho el joyero misionero. Hay gente que está arriesgando su vida, hermanos, en países por tal de hablar el Evangelio. Y de pronto nosotros somos el del un talento y por eso nos los quitó. Porque ni uno pudimos manejar, hermanos. Hay gente que está en países, hermanos, por ejemplo, todas las partes del área musulmana, Afganistán, Pakistán, Irán. Hermanos, allá hay misioneros, pero están escondidos. Andan como cualquier persona. Pero de vez ni la Biblia les permite tener. ¿Cómo la manejan, hermanos? Se la memorizan, hermanos. Nosotros tenemos 3 Biblias. Entonces, hermanos, yo los animo. Yo aprendo cada vez que me pongo a estudiar la Biblia y digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dime qué es lo que tengo que hacer. Yo aquí estoy. Tú sabes lo que tengo y también sabes lo que no tengo. Dime, Señor, ¿qué es lo que hago? Enséñame. Yo le pido, hermano, a usted que piense en eso. Dígale, Señor, es tu mandato como iglesia que lo tenemos que hacer. Ni siquiera es opcional. Ya vimos la semana pasada qué es ser una iglesia. La próxima semana les traigo otro, hermanos. ¿De qué es la iglesia? Porque uno cuando la entiende qué es la iglesia, uno puede empezar a cambiar en algunas cosas. Ser miembros de una iglesia es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Se acuerdan, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Puestos de pie, vamos a decirle, Señor, gracias. Privilegio tan grande ser su iglesia del Señor, hermanos, ¿o no? Señor y Padre nuestro, Padre, andábamos perdidos en el mundo. Y de ahí nos llamaste, Señor, con lazos de amor. Volteamos a ver dónde andábamos y nos da miedo. A mí me da miedo, Señor, imaginarme un día vivir como yo vivía. Señor, te lo he confesado de rodillas que te doy gracias cada día porque me rescataste. No me imagino un día vivir como yo vivía antes, Señor. Me da miedo. Por eso mi agradecimiento contigo es inmenso, Señor, porque me rescataste. Y ahora, Padre, que soy parte de tu iglesia, enséñame, Padre, cuál es mi responsabilidad como iglesia, como miembro de tu iglesia. No puedo permanecer indiferente, Señor, a lo que tenemos que hacer como iglesia. Gracias, Padre, porque tu palabra sola nos lo explica. Tú fuiste claro. También tú no prometiste cosas que no eran. Dijiste la verdad. Los voy a mandar como ovejas que andan en medio de lobos. Los rechazarán. Los atormentarán a causa de mi nombre. Sabemos eso, Señor. Lo hemos sentido, lo vivimos cada día. Pero, Padre, ¿cuántos talentos nos dejaste? Y va a llegar el momento donde nos tomes cuenta de esos talentos. ¿Y qué vamos a decir, Señor? ¿Qué hicimos con esos talentos, Señor? Yo soy el primero, Padre, que necesito que me digas, Padre, ¿qué más tengo que hacer en tu obra? Porque el crecimiento lo das tú. Tú haces tu iglesia.
Nosotros somos solamente colaboradores. Solamente, Señor. No debemos tener miedo que nos oigan o no nos oigan, que nos pongan cara, que no nos escuchen, que ni quieran saber de nosotros. No debemos tener miedo de eso, Señor, sino de hablar de ti. Solamente somos colaboradores. Tú eres el que haces la obra. Es tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día, porque hemos aprendido de tu palabra. Ahora enséñanos a llevarlo a cabo. ¿Cómo? No sé, Señor. Habla, lo bonito de ti es que tú nos hablas en privado, a cada uno de nosotros. Yo soy el primero, Padre, que me pongo en tu servicio para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.